Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que dentro de la función, ahora las repito porque ya las dijeron ustedes, muy bien, muy bien. Entonces, para entender la insuficiencia renal aguda hay que entenderse con las funciones del riñón, ¿sí? De los riñones. Habíamos destacado la homeostasis del medio interno, el equilibrio ácido-base, hidroelectrolítico, las funciones endocrinas que tiene el riñón, renina, eritropoyetina y también la función, habíamos dicho, de bueno, controlar y mantener los valores de normotensión y normopresión arterial, entre funciones que se destacan, ¿sí? Entonces, recuerden que una forma de definir una insuficiencia es partiendo de lo que deja de funcionar. Si yo digo, por ejemplo, lo vamos a ver en cardio, yo digo, la función del miocardio es mantener un volumen minuto y o volumen minuto adecuado a las necesidades metabólicas de circulación de oxígeno del cuerpo humano. Esa es la función del corazón, como bomba contráctil, ¿sí? Aspirante, aspirativa y expelente. Entonces, si a mí me preguntan, Diego, ¿cómo se define insuficiencia cardíaca? Le tenés que poner como un gran prefijo y decir, es la incapacidad o insuficiencia del miocardio en mantener un adecuado volumen, minuto, gasto cardíaco a las necesidades metabólicas de circulación de sangre. ¿Entienden? Entonces, es importante saber la función porque la función te permite definir la insuficiencia, colocándole adelante de todo ese gran prefijo que diga es la incapacidad, es la insuficiencia de tal órgano en mantener todo lo que vos sabés que funciona. Muy bien. Entonces, la insuficiencia renal aguda es un síndrome caracterizado por una disminución brusca de la función renal, ¿sí? Y entre paréntesis, podés poner incapacidad de mantener homeostasis de líquidos electrolitos, endócrinos como regulación de la renina, eritropoyetina, mantenimiento de los valores de tensión barra presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, la insuficiencia renal puede estar causada por lesiones que le son propias, pero también por secundarismos, ¿sí? Secundarismo es todo lo que viene por fuera del riñón. Y esto, el año pasado vimos una forma de secundarismo que atentaba contra la salud renal. ¿En qué caso? En mujeres que embarazaban y qué enfermedad tenían, principalmente. Vimos dos, diabetes gestacional e hipertensión Hipertensión. gestacional, ¿sí? Esas dos enfermedades que vienen de otro lugar desencadenan en la salud renal deterioro de su función. Y eso cuando el problema está ajeno al órgano, se llama por secundarismos. Recuerden que la insuficiencia renal aguda, esto lo vieron en segundo año. ¿Vieron insuficiencia renal aguda en segundo año? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces para mí va a ser más fácil recordar que la insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, renal y posrenal. Vamos de la más fácil. Posrenal, ¿cuándo se da? A ver, pensemos que el leteo ese día le habíamos pegado un salto olímpico y no nos impregnamos con las aguas del olvido. ¿Cuándo se daba una insuficiencia renal del tipo postrenal o clasificada como postrenal? ¿Infección urinaria? No. Se da cuando hay obstrucción del flujo de excreción de orina, ¿sí? Ah, Si yo tengo cálculos en los uréteres, en la uretra o problemas en la vejiga que impidan la evacuación de orina, ¿sí? La orina que no puede ser evacuada refluye a los pulmones y genera una insuficiencia renal postrenal. Por ejemplo, en la enfermería, ¿en qué caso se puede dar porque no hubo un buen cuidado de enfermería? Que obstruya la salida de la orina de la vejiga. ¿Cuál sería el problema clásico al que podríamos estar ahí latiendo? Cuando tiene
Uy, se me Una sonda Foley. Sonda ¿Y Foley qué pasa? y está obstruida o está elevada por arriba del nivel del cuerpo. Bien, podemos generalmente que más que esté elevada, el problema es que en la baranda de la cama la clampee el prolongador de la sonda a la bolsa colectora, es el clásico, ¿sí? Entonces, esa obstrucción podría desencadenar que la orina no pueda ser excretada, ¿sí? Entonces, eso es de alto riesgo y puede desencadenar algo que parece tan sonso, una insuficiencia renal postrenal. Después, las otras dos clasificaciones es la prerrenal. ¿Y qué desencadena formas prerrenales de insuficiencia renal aguda? La clásica, ¿cuál es? Hipovolemia. Muy bien, perfecto. Y la otra forma, recuerden las dos variables que hacen funcionar al riñón. Una es el volumen y la otra, la presión con la cual la sangre circula. Recuerden, el riñón es un órgano que funciona en base a dos pilares importantes o dos variables importantes, presión y volumen. Un paciente severamente hipotenso pierde presión de sangre y por lo tanto es muy poco lo que la sangre por la arteria aferente va, ay, me tildé, eferente, ¿no? Esperen. Arteria, eferente, ¿era la eferente? Denme un minutito. Me tildé. Denme un segundín. Aferente. Aferente. Bien. Aferente. Disculpen. Entonces, la llegada de la sangre por la arteria aferente, en cuanto poca cantidad o a poca presión, generan insuficiencia renal aguda del tipo prerrenal. Casos, como muy bien dijeron, pacientes hipovolémicos que sufrieron hemorragias o bien que transcurren un posoperatorio, generalmente de cirugía cardiovascular, donde el corazón perdió la capacidad contráctil adecuada y la sangre circula a muy baja presión. ¿Sí? Entonces, la disminución de una de estas dos variables o de ambas atentan contra la salud renal, generando insuficiencia renal aguda del tipo prerrenal. ¿Sí? Muy bien. Cuando el riñón detecta la caída de estas dos variables, en las arterias aferentes que llegan a la cápsula de Woman y llegan a la nefrona, y la nefrona se define como, si yo digo nefrona y digo alvéolo y membrana alvéolo capilar, las dos, ¿qué mismo nombre llevan? La unidad. Uy, La unidad funcional. Muy bien. unidad funcional. Ambas son unidades funcionales. Y si una compañera te dice, ¿y qué se define por unidad funcional? La mínima expresión de tejido, ¿sí? O de células que tiene un tejido en especial, de un órgano en particular, que expresa la función del órgano en su totalidad. Es decir, la nefrona es como un pequeño riñón, como el alvéolo y su membrana, un pequeño pulmón. ¿Sí? ¿Se entendió esa definición? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la arteria aferente es importante porque en las terminaciones endoteliales de la arteria aferente, donde viene la sangre de las arterias que llegan al riñón, ¿sí? Hay unas células muy especiales a forma de un aparato. ¿Cómo se llama ese aparato que impregna las terminaciones de de las arteriolas aferentes? Son muy conocidas. Empieza con Y. Justo El aparato de Golgi. El aparato de yuxta. glomerular. Muy bien, perfecto. Esas células del aparato yuxtaglomerular, cuando detectan que cayó la presión o cayó el volumen, que liberan una hormona que la nombramos hace un rato,
La renina, profe. La renina, muy bien. Cuando detectan que cayó la presión y el volumen, liberan renina. La renina empieza a circular luego y desencadena ¿qué sistema? Renina, Angiotensina. toxina. Muy bien, sistema renina-angiotensina aldosterona. Perfecto. La aldosterona, ¿quién la secreta y a dónde está? Las glándulas suprarrenales. Muy bien, que hay una glándula arriba de cada riñón. ¿Sí? Perfecto. Entonces, habiendo repasado esta pequeña anatomía y fisiología, podemos avanzar en la otra forma de insuficiencia renal. Vimos prerrenal, vimos posrenal y ahora ¿cuál queda? La renal, ¿sí? Como etiología. La renal es cuando el problema impacta de lleno, pero por problemas propios del riñón. Acá no hay secundarismos. No es algo que obstruye la excreción renal, no es un problema miocárdico que hace que la sangre llegue a baja presión o bajo volumen. El problema está en el riñón. Son enfermedades que se instalan en el riñón y desencadenan la insuficiencia renal aguda. Mirá, acá nuevamente este repaso háganlo porque el segundo parcial es complejo, ¿sí? Como ya les dije, acá estamos revisando una clínica que ustedes ya vieron y ahora la tenemos que revisar de vuelta en función de la pediatría. Pero recordá, todo esto te sirve para el cuidado del adulto. Cuando yo diga algo muy pediátrico, te lo voy a advertir. Si no, pensalo para el cuidado del adulto. La insuficiencia renal prerrenal, ¿sí? Que vimos recién, también se llama uremia prerrenal. ¿Por qué se le dice uremia? ¿Qué es la palabra uremia? ¿De dónde viene? Que siempre la chusmeo. ¿De urea? Muy bien. ¿Y qué importancia tienen la urea y la función renal? Cuando yo tengo un problema renal, ¿sí? ¿Qué me manda a pedir el médico? Urea y creatinina, laboratorio de urea y Muy creatinina. bien, porque la urea y la creatinina dependen de la función renal, ¿sí? Por lo tanto, una alteración en esos valores, en tanto el aumento de la concentración de la urea y la creatinina en sangre, desencadenan las sospechas. Por eso también van a encontrar en algunos libros que se llaman uremia prerrenal, ¿sí? Porque te está diciendo, mire la concentración de urea, ¿sí? Acá habíamos dicho que la ira prerrenal, entonces el problema está en la perfusión de sangre con la cual llega por la arteria aferente al riñón en cuanto presión y en cuanto volumen, ¿sí? Y mira, un niño deshidratado lo puede padecer, deshidratado grave, ¿no? Hemorragias, diabetes insípida. La diabetes insípida es un problema de una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Escuchá esto, porque mira que a veces se ve mucho en la guardia o en terapia intensiva. Cuando escuches diabetes insípida, es una inadecuada secreción de la hormona antidiurética que promueve que vos tengas un niño que orina muchísimo, pero concentra glucosa en la sangre. Por eso se llama diabetes insípida. Orinas mucho y vas a tener una hiperglucemia altísima. Eso se trata con un suplemento de hormona antidiurética que es vía o endovenosa o intranasal. Eso ya lo vamos a ver, bueno, yo lo vería en una práctica integrada, estaría bueno para verlo como un tema de intensivo, ¿no? Terceros espacios por sepsis, el síndrome urémico, que genera sepsis, ese también, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y taponamiento cardíaco, ¿sí? ¿Saben lo que es el taponamiento cardíaco? No, profe, perdón. ¿No? Bien, es cuando se acumula sangre en el saco pericárdico. El saco pericárdico, ¿el pericardio qué sería? El músculo externo del corazón. Y tiene dos pericardios. Uno que se llama ¿cómo? Miocardio. No. Pericardio.
No, el pericardio tiene dos membranas, es como las pleuras. Visceral, Visceral y Visceral y el epicardio. ¿Sí? El epicardio es el más externo y el visceral es el que entra en contacto con el miocardio. ¿Y el músculo interno cómo se llama? Que tiene contacto con la sangre que entra a las aurículas y ventrículos. endocardio. Endocardio, perfecto. Entonces, se acumula sangre en el pericardio, entre esas dos membranas, y restringen la capacidad contráctil del corazón. Es como un corazón que quiere contraerse, pero está envuelto en una bolsa de sangre que impide la contractibilidad. Eso se llama taponamiento cardíaco, puede suceder en algunos postoperatorios de cirugía cardiovascular. Luego tengo la insuficiencia renal, ¿sí? Y acá tenés lesiones que están dentro del riñón, no afuera ni después. La necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, que son procesos infecciosos en los glomérulos, y no te olvides el clásico SUB, síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Entonces, si te dicen, mencione 2 ejemplos de ira prerrenal, casos que pueden desencadenar ira prerrenal. Casos, a ver, quiero escuchar. Diabetes insípida, Muy bien, ¿qué más? hemorragias, Muy bien, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, ¿sí? Perfecto. Ira renal, ¿qué puede desencadenarla? No te olvides, glomerulonefritis y el clásico, ¿cuál? SUSH, SU. ¿Qué significa SU? síndrome urémico hemolítico. Bien, no te olvides, porque mira que muchos dicen SU y te dicen, ¿qué significa la sigla SU? Y vos decís, ay, no sé, bueno, síndrome urémico hemolítico, perfecto. Y la ira postrenal u obstructiva, mirá, tenías desde problemas mecánicos con sondas que no permiten la evacuación, y si no tenés los ureteroceles, ¿sí? Que son formaciones tumorales en los uréteres, vejiga neurogénica. ¿Qué es una vejiga neurogénica? Lo habrán escuchado mucho en clínica. que carece del control vesical por una afección Neurológica. sí, cerebral. ¿Y qué le pasa a ese paciente? ¿Cómo orina? ¿Por qué puede ser un problema obstructivo? Al no tener el control, no tiene control de los esfínteres. sí, Y entonces, ¿qué le pasa? no vacía por completo. puede Muy ser bien. oligórico. El vaciamiento se hace por rebalsamiento. Por Es rebalsamiento. decir, la vejiga, ¿cuándo orina el paciente? Cuando está lleno de orina y solamente orina por rebalsamiento, como esta taza que yo le tire agüita todo el tiempo y va a estar siempre llena y va a salir lo que rebalsa, pero la taza va a estar llena y eso es un problema también para los riñones. Por eso las vejigas neurogénicas requieren de sondeos intermitentes de por lo menos cada 6 horas, con sondas de qué tipo, enfermeras, porque no hay ningún varón hoy. Creo que no hay ningún varón, ¿no? Foley. No. ¿Qué sondas uso para vaciado intermitente? Ay, sí, ¿cómo espera? Mirá si empezás las prácticas dentro de 2 semanas y la enfermera del servicio te dice, toma, andá a hacer un sondeo intermitente al paciente, elegí la sonda que vos sepas que es la correcta. La Nelaton. La Nelaton, muy bien. Las Nelaton, acordate que no tienen valor y sirven para la intermitencia. Tumores y urolitiasis, ¿sí? Cálculos que quedan atrapados en alguno de los uréteres o en la uretra, peor aún. Muy bien. Manifestaciones clínicas. Vamos a ver manifestaciones clínicas y... a ver, déjenme ver. Tratamiento preventivo. Como muchos ya vimos esto, mira, ¿ves? Balance, ya lo vimos. Estudien balance, estudien ritmo diurético, ¿sí? Ojo al piojo para recuperatorio, porque eso lo vimos en gastro, ¿eh? Acá se repite, pueden seguir chusmeando.
Los que recuperan o ausentaron, lean balance hidroelectrolítico y ritmo diurético. Está explicado en la unidad 5, pero acá se vuelve a explicar. Estudien, ¿no? Ojo con lo que les estoy diciendo, ¿eh? No me vengan a decir, ay, pero yo me acuerdo que no lo vi, lo viste en primer año y segundo y lo viste con Diego de vuelta. Y acá está de vuelta, reexplicado. Te estoy tirando alta data, diría. Vamos a las manifestaciones clínicas, y por hoy está bien, porque quiero dejarles tiempito a que sigan estudiando. Igual el miércoles nos volvemos a encontrar a las 8 y ya terminamos con este tema. Manifestaciones clínicas, y obviamente van en relación a todas esas funciones renales que ahora están en insuficiencia, hacen a la manifestación, ¿sí? Entonces, el patrón clínico de la insuficiencia renal aguda, acordate que siempre es brusco, aparece de sopetón, no es algo como la insuficiencia cardíaca que tarda tiempo en aparecer, no, la implosión de signos y síntomas es muy brusca, ¿sí? Un paciente cuando deja de fabricar y excretar orina se deja ver rápidamente, como así también la progresiva toxicidad de la urea y la creatinina, pero principalmente de la urea, a nivel del sistema nervioso central, generando estados confusionales e inclusive comatosos. La hipertensión arterial, recuerden que es un clásico de manifestación clínica de la ira, por dos motivos, y esto es muy importante. La hipertensión arterial, ¿sí?, en el primer momento de la ira, de la insuficiencia renal aguda, es porque si yo no puedo producir orina, ¿qué aumenta? El sodio. Presión arterial. Aumenta el volumen intravascular. Sí. ¿Sí? Si yo aumento el volumen intravascular, ¿qué aumento? El volumen, ¿cuál? Que tiene un nombre, volumen minuto, que es igual al gasto Cardíaco. Muy bien. Entonces, es como que yo te estoy expandiendo. A mayor volumen y gasto, ¿los valores tensionales aumentan o disminuyen? Aumenta. Aumentan. Entonces, acordate, los primeros episodios hipertensivos de un paciente que debuta con insuficiencia renal aguda, ¿sí?, y está anúrico, que ya sabemos qué es y cómo se calculó, ¿sí?, de veces pasadas, aprendidas conmigo, disculpen que diga aprendidas conmigo porque ya lo vieron conmigo, y el que diga yo no lo sé, mire los videos, es por aumento del gasto cardíaco. En cambio, el segundo momento antihipertensivo ya es endocrino, ¿sí? Ya el impacto es sobre la renina, la angiotensina 1 y la angiotensina 2, ¿sí? Pero siempre el primer episodio, los primeros episodios hipertensivos en una ira están sujetos al volumen. Luego, con los días, cambia a los problemas endocrino-metabólicos. Dice, las manifestaciones relacionadas más específicas incluyen sobrehidratación, tengo un paciente sobrehidratado, ¿sí? Por ejemplo, el signo de pliegue, ¿cómo es? Negativo. Negativo, muy bien. El peso aumenta. Por eso van a ver que la determinación del peso en un paciente adulto o un niño es cada 12 horas mínimo, ¿sí? Controlar el peso me permite a mí entender la ganancia de agua, ¿sí? Que un chico me gane 1 kilo de un día para el otro no es normal. No es que engordó felizmente, no, está reteniendo líquidos. Además, vamos a ver que edemas, principalmente ¿dónde? Edemas que son siempre muy llamativos. Recordá lo que te enseñé en la mujer embarazada con hipertensión inducida por el embarazo y en la preeclampsia. ¿Dónde aparecían esos edemas que llamaban la atención? En la cara y en Los la miembros inferiores. Muy bien, rostro y manos, ¿sí? En la mujer embarazada los pies son un clásico que siempre están edematizados. Más, yo termino el día, debo terminar 2 jamones, pero normalmente
un edema en los pies, al final del día, es casi un clásico de cualquier persona. En cambio, el edema en el rostro, en los edemas en los párpados, en las manos, no es normal. Y estos niños lo empiezan a tener. Hipertensión arterial, que ya explicamos en relación a cómo la primera parte, qué pasa después. Luego tengo algo que se llama índice cardiotorácico aumentado, ese es el clásico, índice cardiotorácico aumentado. ¿Vieron cuando uno va y ve una placa de tórax? Mirá. Placa de tórax, chucu chucu. Mirá. Esto es lo maravilloso de hacer esto de esta manera, ¿no? Porque hacer cookies. Mirá. Cuando vos haces una placa, normalmente hay algo que se llama índice cardiotorácico normal. ¿Qué es? Es un cálculo, no vamos a aprender a hacerlo. Quiero que entiendan el concepto, ¿sí? Así como aprendimos que en un derrame, esto que está acá, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo costofrénico. Muy bien. Y aprendimos que en el derrame pleural, ¿qué pasaba? Se borraba. Se borraba. Esto es lo mismo, lo que quiero que aprendan es el concepto de índice cardiotorácico. Hay una relación entre la distancia que tiene el corazón en sí misma, que va de esta puntita a esta puntita, y el resto del tórax, que está ocupado por los pulmones. En un niño que gana sobrehidratación, sobrevolemia, el corazón que empieza a aumentar de tamaño porque tiene más líquido circulando por dentro. Entonces el índice cardiotorácico empieza a aumentar. Es decir, el corazón se agranda a expensas del gasto cardíaco. Tengo una imagen de un gran corazón con menos capacidad pulmonar. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto? ¿Qué significa cuando el médico calcule eso? Eso lo calcula el médico. Pero les va a decir, o van a escuchar en el pase de guardia, hay lugares donde la enfermera está en el pase de guardia general. Y no te digo Trinidad Palermo, te digo Hospital Pedro Elizalde, Gutiérrez, ¿sí? Donde la enfermera está con su carpeta, con los médicos, los cirujanos, y la enfermera hace su pase de guardia con los médicos y los cirujanos. Todos diciendo qué problemas encontraron, soluciones y problemas que siguen teniendo, ¿sí? Muy bien, así que si bien el cálculo lo hace el médico, vos tenés que entender de qué significa que está diciendo. Taquicardia, terceros ruidos, porque ruidos normales en el corazón, ¿cuáles tenemos? 2, 3 o 4. 2. 2. ¿A cuáles 2 ruidos son los normales en el corazón? A la apertura del... Apertura no. Al revés. al cierre de las... De las válvulas. ¿Cuáles? El primer ruido se corresponde con el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Y el segundo ruido se corresponde con el cierre de las válvulas semilunares. ¿Y cuáles son las semilunares? Aórticas. ¿Cómo aórticas? Aórtica, si hay una sola. Perdón. ¿Y la otra? ¿La otra válvula que cierra? Mitral. No, esas son las ¿Pulmonar? ventriculares. Pulmonar. La pulmonar. Bueno. Ritmo de galope, esto también está generado por la sobrevolemia, hepatomegalia, ¿sí? Muy bien, edema agudo de pulmón, ¿sí? ¿Qué ruidos puedo ocultar que son sospechosos de edema agudo de pulmón? Porque el paciente está sobrehidratado. Hay líquido que empieza a trasudar al pulmón. Fíjate lo que le dije, trasuda al alvéolo, que es gas, nada más, y ahora hay un ultrafiltrado plasmático trasudado. ¿Cuál es el ruido que puedo auscultar
como patológico o adventicio? Crepitantes. ¿Picantes? Me encanta, perfecto, ruidos crepitantes. Muy bien. Luego, ¿qué puedo más ver? Y bueno, voy a ver un niño pálido, a veces se ve amarillento grisáceo, eso es por la anemia, pero también por la uremia, está anoréxico, nauseoso, vómito, vomita, oliguria o anuria. Y en el sistema nervioso central puedo tener apatía, que es el niño que no responde a los estímulos, que está apático, no es que está dopado en coma, no, es un niño que vos le decís, ay, ¿cómo andás? ¿Querés jugar? Y nada, no responde, pero no porque esté enojado, sino que ahí está intoxicado por la uremia. Somnolencia, irritabilidad, combativo, el niño que vos lo querés agarrar y con los ojos cerrados él pelea, le pega a la mamá, te pega a vos, pero no porque esté enojado, sino porque no entiende lo que le está pasando, ¿sí? Combativo se le dice eso, y hasta fenómenos convulsivos. Para terminar, laboratorios que vamos a pedir, urea y creatinina, clásicos, ¿sí? Siempre van a estar elevados. Pacientes están hiponatrémicos. Acordate, la hiponatremia es el clásico en cuanto al manejo electrolítico. ¿Por qué? ¿Por qué hace hiponatremia? ¿Qué significa hiponatremia? El aumento de la presión, ¿no? ¿Cómo Es aumento? ¿Sí? baja, Hiponatremia. bajo de los valores de sodio. ¿Dónde? En sangre. En sangre, sí. Emia, todo lo que termina emia, sangre. Y se llama hiponatremia por dilución, hiponatremia dilucional, ¿sí? Porque como aumenta el agua, el sodio, es como si yo pongo media taza con agua y una cucharita de sodio, pruebo, decir, che, qué salado, pero si esa media cucharita la pongo en una taza bien grande con mucha agua, ¿vas a ver salado? No, muy poquito, casi nada. Eso se llama hiponatremia dilucional, porque está diluida, ¿sí? Muy bien. Luego, si yo te digo, el potasio, que se excreta, el 90% del potasio se excreta por el riñón. ¿Qué pasará con el potasio en la sangre? Va a disminuir. Va a estar elevado. ¿Quién dijo va a disminuir? Menos mal que no lo veo. Va a aumentar. ¿Y cómo se dice? Hipercalemia. Potasemia. Muy bien. Hiperpotasemia, hipercalemia. ¿Por encima de qué valor? 3,5 a 5,5. A ver, pregunté, ¿por encima de qué valor? No el rango. Por encima de los 5 miliequivalentes litros. Perfecto. En pediatría somos un poco más exquisitos que el adulto y decimos de 3,5 a 4,5 miliequivalentes litros. ¿Sí? Nos quedamos en el 4,5 como margen superior. Luego la acidosis metabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón deja de reabsorber sodio, ¿sí? Deja de reabsorber, bicarbonato, lo pierde y sin embargo aumenta la reabsorción de hidrogeniones. Entonces el paciente, si aumentan los hidrogeniones, aumenta el pH y entonces la acidosis se vuelve metabólica, ¿sí? La anemia, porque obviamente la eritropoyetina empieza a hacer lo suyo, disminuye, menos estimulación de la médula roja, y también vamos cuando veamos síndrome urémico hemolítico, te lo dice el nombre, un síndrome urémico donde la urea aumenta y hay hemólisis. Si hay hemólisis, ¿puede haber anemia? Sí. Sí, por disminución de los hematíes. Entonces tengo una anemia a expensas de esa enfermedad. Y la orina, ¿cómo está el paciente? ¿Orina poco, mucho o nada? Que habíamos dicho hace un ratito. Poco. Orina Muy poco. bien, con propiedad. ¿Cómo vamos a decir? Oligúrico. Paciente
oliguria, y si el ritmo diurético es menor a 0,2 mililitros por kilo por hora, el paciente está como anúrico. Muy bien. También se acompaña a densidades bajas, ¿sí? Por la poca cantidad de orina, hematuria, proteinuria, leucocituria, presencia de leucocitos en la orina, y cilindrurias por descamación celular. Muy bien, creo que estamos muy bien hasta hoy. Vamos a